Ahora bien, bueno, ahí está. Vamos a hacer algo muy cortito, un temita que siempre queda aislado, pero lo tenemos que dar. La parte que se llama atenuadores y compensadores. Ah, voy a grabar para que lo tengan ustedes. No sé qué he hecho. Eh, eh, ahí está. A ver. Ahí va a grabar. Recording in progress. Ahí está. Bien ahí. Un temita cortito, cortito para ir redondeando. Es este de atenuadores y compensadores. Bueno, ustedes ya saben y ya hemos visto varias veces el tema de los filtros, un montón de filtros y distintas formas de diseñarlo y distintas formas de filtros que hay, pero también hay varios usos de los filtros que podríamos decir que se pueden utilizar en atenuadores y compensadores. Bien, fíjese en esta filmina lo que es un atenuador pasivo. Eh, bueno, fíjense, ¿se acuerdan que nosotros decíamos muchas veces que los circuitos, en algunos casos, para que cumplan algunas condiciones, eh, tenía que ser bidireccionales, eran una de las características de algunos filtros. Bueno, acá nosotros tenemos que tener en cuidado, o en especial los circuitos que son bidireccionales. Nosotros acá tenemos un atenuador, el que está en el medio, que está... ah, uy, esperen que... No sé por qué acá vamos a poner plug. Bueno, nosotros vamos a tener una fuente que ya el generador, con su respectiva resistencia interna, vamos a tener la carga, que ya más o menos la conocíamos, y en el medio vamos a tener el atenuador. El atenuador o compensador va a depender de en qué lo vamos a utilizar. Tenemos que tener algunas restricciones o algunos detalles para que esto funcione bien como un atenuador o como un adaptador o como uno quiera ponerlo ahí en el medio, ¿no? Digamos la función que uno tiene. Fíjense, este atenuador que está aquí como L, es tipo L, no está R1 y R2, no es bidireccional, tiene una sola dirección. O sea que cuando uno ingresa la señal en este sentido, va a tener una respuesta. Pero si viene la señal en el otro sentido, ya no va a cumplir la misma función. Bueno, esos son para tener en cuenta qué tipo de atenuador utilizamos. Podemos utilizar un atenuador pi o una O o cualquier otro tipo de atenuadores que ya hemos visto, configuraciones de cuadripolos para utilizarlo ahí como un atenuador. Pero, ¿qué tenemos que ir sacando acá? ¿Qué es lo que hay que calcular? Fíjense, la Z de salida de la fuente de alimentación, esta que está acá, tiene que ser más o menos de la misma índole que la Z de entrada de este atenuador. ¿Se acuerdan por el teorema de máxima transferencia de energía? Las impedancias tendrían que ser iguales para que se dé la máxima transferencia de energía. O sea que la Z esta, Z out y la Z I tendrían que ser parecidas. Lo mismo pasaría con esta Z de salida y con esta Z de entrada de la carga, para que se dé la máxima transferencia de energía en este sentido. Entonces ahí nosotros podríamos decir que podríamos, a menos que supongamos que yo quiera atenuar la mitad, entonces yo tengo que jugar con los valores de la resistencia de R1 y R2 para que se produzca esa atenuación. Lo mismo, yo voy a necesitar que haya una adaptación de impedancia, si no, no voy a poder transmitir la energía que necesito. Entonces, nosotros para poder diseñar un atenuador necesitamos saber qué tipo de atenuación vamos a hacer. Si vamos a hacer a 50%, al 100%, o qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Que también podemos compensar. Aquí un pequeño resumen de qué es lo que significa atenuar. Bueno, es debilitar la señal, como para que de una señal de alta potencia
disminuya en la carga. Fíjense, el atenuador pasivo que nosotros tenemos por excelencia es la punta del osciloscopio. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La punta del osciloscopio tiene ahí un atenuador, en la sonda que se conoce, tiene un atenuador que tiene algunas características. ¿Se acuerdan que era por 1 o por 10? Cuando uno tenía una pequeña perillita ahí que activa por 1 o por 10. Bueno, acá estamos viendo que tiene un capacitor para poder lograr una buena adaptación de impedancia, una resistencia, en este caso grande, para compensar o para atenuar esa sonda. ¿Para qué me va a servir? Bueno, si yo quiero medir una tensión de 220 voltios en algunos pequeños cuadraditos, yo necesito atenuar la punta por 10, para que esa señal que ingresa me disminuya 10 veces el valor y entre sin sufrir demasiadas modificaciones para que ingrese al osciloscopio. Bueno, esa sonda tiene que estar más o menos en sintonía con lo que está en la entrada. Fíjense, ¿ven? Si no, no me funcionaría. Lo que nosotros estamos viendo acá, una resistencia de 9 megaohm y una resistencia de 1 megaohm, más o menos sería lo que está pasando acá. Un atenuador L, donde se atenúa la décima parte del 10, ingresaría la décima parte, ¿lo ven? Bueno, esa sería la forma de atenuar, en el caso, el elemento más práctico que tenemos es justamente la punta del osciloscopio. Pero también tenemos esta, fíjense, esta configuración, que es una configuración pi, que también puede ser para atenuar o para compensar algo. Compensar una entrada con una salida, también puede tener ese formato. En algunos casos por ahí habrá algunos osciloscopios que tengan esa forma de compensar, pero el que nosotros usamos comúnmente, la sonda, vamos a tener esta configuración de tacar el color amarillo. Luego vamos a tener lo que se llaman las redes de atenuadores simples, que en algunos casos se utilizan, no sé, podríamos utilizarlo en diferentes sectores. Si uno agarra, por ejemplo, un ventilador y lo desarma, va a encontrar un atenuador, pero ahí el atenuador se utiliza una especie de transformador, que más o menos sería digamos, este formato. Uno va variando, en este caso, la impedancia reactiva del ingreso de la señal de los 220 al ventilador para que atenúe un poco la velocidad, baja un poco la tensión. Pero acá también nosotros tenemos resistencia, y podemos trabajar en función de esta atenuación, vamos a ir seleccionando cada una de las resistencias, pero con la siguiente salvedad. Supongamos, si yo trabajo con esta parte de arriba, me va a ingresar toda la señal. Si yo voy a utilizar, fíjense, el segundo, esta parte, lo que voy a tener es esta configuración. De nuevo, una L. ¿Lo ven? Entonces acá va a estar el R1, acá va a estar el 2, acá va a estar el 3 y acá va a estar el 4. Y me va a producir esa atenuación. O sea, esta configuración que yo tengo acá, que estoy viendo de atenuación, me va a ir colocando en el formato L siempre las resistencias. Si yo trabajo con el tercer punto, esta parte, entonces me va a quedar R1 y R2 en serie y las otras dos en la salida. ¿Lo ven, chicos? Y si utilizo el último punto, el R4, entonces va a quedar R1, R2 y R3 en serie y el R4 sería la salida. Ahora, ¿qué pasa si yo toco este último punto? Me va a tener directamente, va a salir 0. ¿Lo ven? Estoy conectando una salida 0. Y esa sería más o menos una idea de la variación desde 0 hasta un valor máximo, que sería desde acá hasta el valor máximo de acá, hasta el valor máximo que me dé la tensión de entrada. Son diferentes tipos de atenuación, ¿no? Y conceptualmente uno ya más o menos tiene en función de lo que vamos trabajando. Solamente lo que queremos aclarar es que estos atenuadores se venden muchas veces o se pueden fabricar. Acá esta resistencia es variable también.
En muchos casos puede ser una bobina, o puede ser también un capacitor variable que utiliza para sintonía, pero ahí lo vamos a utilizar en el caso del capacitor para una diferente aplicación, no tanto para atenuar, pero sí para compensar algún problema que tengamos. Fíjense, el rendimiento del atenuador se expresa en decibeles, ya lo conocemos, decibelios, bueno, decibeles nosotros lo conocemos así. Y va a ser, el decibelio va a ser 20 por el logaritmo de 10, que ya lo sabíamos, de la tensión de entrada sobre la tensión, perdón, la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Eso va a dar en decibelios. Esa es la forma en que nos vamos a ir nosotros trabajando con la atenuación. O sea, cualquier atenuador podemos decir que atenúa menos 10, menos 20. Ujú. Acá hay un ejemplo de 240. Sí. ¿Alguno quiere decir algo? ¿O no? Bueno, alguno tiene el micrófono abierto. Entonces, la atenuación en decibeles es lo que se utiliza normalmente y que muchas veces no nos acostumbramos a trabajar. Pero todos tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros veíamos la amplitud en decibeles en función de la frecuencia, siempre los filtros pasivos siempre trabajan en esta zona porque se van atenuando. Aquí la parte negativa, ¿no ven? Entonces siempre se trabaja en la parte de abajo de esta parte porque es negativo. En el caso de los filtros pasivos, generalmente producen atenuaciones. No hay ganancia cuando hay una resistencia, una bobina, un capacitor. La ganancia va a aparecer cuando veamos la parte activa, algún filtro activo o algún atenuador activo o algún compensador activo. Ya vamos a ver de qué se trata. Ahora no, un poquito más adelante. Bueno, fíjese, algunos tipos de atenuadores en función de lo que estamos viendo aquí. Este es el básico, que ya conocemos, L. Después tenemos una configuración T, que también se puede utilizar para compensar, tanto entradas como salidas de algunos dispositivos. Y una configuración Pi. Estas son configuraciones comunes que se la utilizan y son muy fáciles de fabricar, muy fáciles de hacer y muy fáciles de construir. Bueno, acá esta parte de abajo sería un atenuador un poco más complejo, con llaves, que también pueden ser digitales, que se van conmutando en función de lo que yo necesite la atenuación. En algunos casos, ¿ves? Yo necesito menos 1 decibel, menos 2 decibeles, menos 4, menos 8. Podemos configurarlo en forma digital en algunos casos. Ya viene un circuito integrado que lo podemos trabajar con 3 bits o con 4 bits en función de la cantidad que tengamos de atenuadores en el medio. Bien, ¿cómo hacemos un ejemplo de diseño de un atenuador? Fíjense, este es un pequeño atenuador pi de 14 decibeles y ahí tenemos que aplicar la fórmula directamente que ya la acabamos de ver, del decibel, el que está acá. En función de esta fórmula ya trabajamos eso. Entonces, la atenuación que nosotros queremos conseguir es 14 decibeles, lo ponemos ahí, que es lo que queremos conseguir, 20 por el logaritmo de la tensión de salida sobre la tensión de entrada, hacemos un simple pasaje de término y me va a dar ese valor, más o menos 0,2. No se olviden que yo cuando pase el logaritmo de un lado a otro no tiene que pasar como exponente, ¿no? No se olviden. Bueno, eso nos da 0,2. ¿Qué significaría acá? Que la relación de la tensión de salida sobre la tensión de entrada, fíjense, tiene que dar 0,2. ¿Lo ven? O sea, si arriba hay 2 voltios, lo tengo que dividir en 10. O sea, tiene que entrar 10 y salir 2 voltios para que sea 0,2. Entonces, acá vamos a tener una resistencia de carga de 75 ohmios y una resistencia de entrada que no está definido. También se puede ir calculando. Pero es sencilla, la fórmula es muy sencilla, no necesitamos tanta cálculo matemático, solamente muy intuitivo. Bueno, acá están todas las posibilidades en función. Yo necesito calcular esta resistencia de entrada, teniendo una resistencia de carga de 75 ohmios. Fíjense, acá tengo los 75 ohmios que va a ser el paralelo de R1 en paralelo con R2 más R1 y los 75. ¿Por qué eso? Porque está acá.
yo lo que tengo que hacer es esto. Yo tengo acá R1 que está en paralelo con estas dos R, esta 1 y esta R están en paralelo y a la vez están en serie con este R2. Entonces tengo que hacer todo ese cálculo para sacar esos 75 ohmios que estoy viendo a la entrada. Hago estos pasajes de término, voy haciendo pasaje de término para ir sacando valores de resistencia. Bueno, hago un pasaje de una ecuación a la otra para obtener cuánto es el valor de R1. El valor de R1 es esto que está acá. Estas dos R1 tienen que ser muy parejos para poder obtener una resistencia de entrada necesaria. Entonces acá me dice que la resistencia R1 es 112 ohmios, sería una fórmula. Ahora vamos a las tensiones de salida. Hemos dicho que B2 sobre 1 tiene que dar aproximadamente 0,2. Hago la relación de las resistencias y da un quinto, y bueno, pasaje de término de un lado a otro para que la otra R2 me dé 180 ohmios. Es solamente, fíjense, pasaje matemática pura, ecuaciones, fracciones nada más. Bueno, fíjense un detalle que está puesto abajo. R1 se puede elegir entre 100 y 120, porque tenemos que normalizar ese valor. Este también tenemos que ir normalizando, vemos qué es lo que tenemos. Entonces, en función de eso, se puede obtener una resistencia de entrada que estamos acá, de 75 ohmios, muy parecida a la resistencia de salida, para que lo que yo conecte acá vea estos 75 ohmios, los que están acá a la salida. Esta parte de atenuación es solamente eso, no necesitamos saber más nada, es solamente pasaje de términos, conocer esta pequeña fórmula para saber la atenuación, y eso se transformaría en un atenuador, también llamado compensador, ¿no? En función de lo que yo quiera compensar de un sector al otro. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, chicos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Nos quedan 9 minutitos. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, este es un pequeño temita nomás Recording stopped. Que queda en el medio, y la forma de diseñar un atenuador o un compresor es esa, utilizando la fórmula del decibel, y no hay más nada, no hay más secreto. Todo demás de esto es práctica. No hay mucho secreto. Esto sería, digamos, una especie de diseño rápido de lo que es un atenuador y un Recording in compensador. progress. Ahora, en las próximas clases ya vamos a entrar con otro tipo de filtros. A ver, ya les digo, ya tenemos que ir viendo, avanzando un poquito de filtro antes que termine. El próximo filtro es filtros activos analógicos. ¿Ya están viendo ustedes operacionales? ¿Ya han visto operacionales? Sí, profe. Bien Sí. ahí, bueno. Bueno, entonces no, Enseñado con necesita las menos operacionales. esfuerzo entonces. Recording stopped. ¿Cómo? Hemos llegado a soñar. Bueno, está bien, está bien. No, así no es difícil, es fácil. Ya. Y aparte, para ver el tema este de filtro, es muy sencillo. A ver, hay que aplicar mucho sentido común, no es tan complicado. Lo mismo que acá con los atenuadores, es todo sentido común. Hay muchas cosas que, bueno, partiendo de que nada es exacto, ¿no? Tampoco pretendamos hacer un filtro súper exacto, porque nada es exacto en electrónica. Sí tenemos que recurrir a la parte práctica para entender que si supongamos yo redondeo una resistencia para arriba o para abajo, ¿qué va a pasar con el circuito? Si se me modifica para un lado o para el otro. En eso tengo que utilizar, digamos, el sentido común. Bueno, chicos, hasta acá llegamos y así tengan posibilidades de rendir el parcial ahora después. ¿Qué es? ¿Parcial, recuperatorio? ¿Qué es? Queda Bueno. Bueno, otro detalle, nos vamos a tener que ver recién el próximo lunes, porque este viernes hay mesa 3, ¿se acuerdan? El 22. No se acuerdan nada, están verdes, están dormidos. Bueno, sí.
Bueno, yo le mantengo informado, le mando un mensaje y le voy manteniendo informado. Bueno, entonces nos estaríamos viendo, no sé cuándo, de aquí al lunes. El lunes. Sí, estos días. El lunes nos estamos Bueno. viendo. Ya empezamos con un tema nuevo. No. Nos vemos. No.